Bienvenidos a Tiempo de Revisión. Levante Real Sociedad. En el Ciudad de Valencia, un defensor de la Real Sociedad impide con una mano el avance del adversario, a la vez que con el antebrazo derecho contacta por la espalda al atacante del Levante dentro del área, susceptible de interpretarse como empujón a un contrario. El árbitro, bien posicionado, interpreta la acción como penalti y lo señala. La regla 12 establece que sujetar o empujar a un adversario constituye falta y si ocurre dentro del área propia se concede penalti. La valoración depende de la intensidad del contacto y del impacto en la disputa del balón, lo que convierte estas acciones en interpretativas. El CTA considera que esta acción entra en el ámbito de la interpretación, ya que depende de la valoración de la intensidad del contacto. Al tratarse de una acción de interpretación y no de un error claro, obvio y manifiesto, el VAR no debe intervenir, siendo esta la parte más didáctica de esta acción. Betis-Getafe. En Sevilla, un atacante del Getafe centra al área y el balón golpea en un defensor del Betis que se lanza a interceptar el pase con el brazo en alto. El árbitro, bien posicionado, interpreta que la acción no es sancionable y deja seguir el juego. El VAR revisa todas las tomas disponibles y no encuentra evidencia de impacto en la parte punible del brazo, por lo que no interviene. La regla 12 establece que se sancionará como mano cuando el balón impacte en una zona considerada punible, por debajo de la línea de la manga, y el brazo esté en posición antinatural, ampliando el volumen corporal. En esta jugada, la clave es el punto de contacto. Si el balón golpea en la zona inferior del brazo, sería penalti. Si lo hace en el costado o en la parte superior, no hay infracción. El CTA considera correcta la decisión del árbitro y la no intervención del VAR. La revisión confirma que no hay evidencia clara del punto del contacto de golpeo en zona punible y, de forma didáctica, si se constatara que el impacto se hubiera producido en el antebrazo, el penalti se debería de haber señalado. Seguimos en el Estadio La Cartuja, justo tras el córner anterior. Un atacante del Getafe, presionado por varios defensores del Betis, conduce el balón desde dentro del área hacia afuera y es derribado al límite de la frontal. El árbitro señala falta fuera del área, en primera instancia. El VAR, tras revisar las imágenes, le comunica que el contacto que produce la falta acontece en la pierna izquierda del jugador del Getafe, que aún se encuentra dentro del área, por lo que, como se establece en la regla 14, se debe señalar penalti. El CTA considera correcta la intervención del VAR y el cambio de decisión del árbitro. Al tratarse de una cuestión meramente geográfica, no es necesario acudir al monitor, lo que agiliza el procedimiento y garantiza la aplicación precisa del reglamento. Y tras Sevilla nos vamos a la Liga Hyperemotion y a Donosti. En el segundo tiempo, tras un centro al área de la Real Sociedad B, un delantero del Ceuta cae al suelo en la disputa por el balón. El colegiado señala penalti de inmediato. La regla 12 establece que se considera falta cuando un jugador empuja, carga o sujeta a un adversario de manera imprudente dentro del área. Para que se sancione penalti, la acción debe ser suficiente para impedir al contrario disputar el balón. El CTA, una vez finalizada la acción, concluye que el defensor de la Real Sociedad B sujeta con su brazo izquierdo de la camiseta al delantero del Ceuta, reduciendo su capacidad claramente de disputar el balón. Por tanto, el penalti se considera bien señalado y la tarjeta amarilla mostrada también, al tratarse de un ataque prometedor. El VAR revisa la acción y no interviene, al ser una acción clara, bien valorada por el árbitro. En el nuevo Mirandilla, en la segunda mitad, el Castellón logra marcar tras una jugada en el área gaditana. El árbitro concede el gol en primera instancia, pero el VAR interviene tras revisar las imágenes y llama al colegiado para que observe la acción en el monitor. Según la interpretación del equipo de videoarbitraje, la posición del brazo del jugador y ese movimiento adicional que asiste al goleador sería punible por mano. Tras la revisión, el árbitro decide anular el tanto y señalar falta por mano. La regla 12 establece que una mano será sancionable si el jugador marca directamente con el brazo o si lo utiliza para crear una ventaja inmediata que derive en gol. También se considera infracción cuando el brazo está en posición antinatural y amplía el volumen del cuerpo. El CTA considera que esta acción no debió ser sancionada, argumentando que el brazo del jugador estaba en posición natural y no es punible, y que, al no ser él quien marca el gol, no existe la inmediatez que exige la norma para sancionar la mano accidental previa a gol. Por tanto, la intervención del VAR fue incorrecta y el gol del Castellón debió concederse. Andorra Deportivo.
y en el Estadi Nacional de Andorra, en la recta final del encuentro, el Andorra consigue marcar de cabeza tras un centro lateral. Sin embargo, el colegiado, aplicando correctamente el delay pertinente, invalida el tanto al considerar que el atacante empuja al defensor en el salto, señalando falta en ataque. La regla 12 establece que se considera falta cuando un jugador carga o empuja a un adversario de manera imprudente, temeraria o con fuerza excesiva. En acciones aéreas, el contacto debe ser suficiente para impedir la disputa del balón de forma legal. Cuando la jugada entra en el ámbito interpretativo, la decisión del árbitro prevalece y el VAR solo puede intervenir en caso de error claro y manifiesto. El CTA ha analizado la acción y concluye que previo a la disputa aérea existe un empujón con ambas manos del atacante del Andorra, suficiente para reducir las posibilidades del jugador del Deportivo de defender el balón. Por tanto, la decisión del árbitro fue acertada. El VAR revisa la acción, pero no interviene al tratarse de una jugada de interpretación que queda bajo el criterio del árbitro principal. Para cerrar tiempo de revisión por este año, el CTA aprovecha la ocasión para desearos a todos los aficionados una feliz Navidad y un próspero año 2026.